Me llamo Mackenzie Reed y durante 8 años seguidos mis padres me trataron como si estuviera muerta. Ni llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra. Entonces, una mañana, mi nombre apareció en Forbes y, unas horas después, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de mi madre, el primero en 8 años. Cena de Nochebuena a las 6:30. Solo en familia. Una conversación importante. Lo leí 2 veces y sentí como si una vieja cicatriz se hubiera abierto. Sabía exactamente lo que significaba una conversación importante. Siempre había significado lo mismo. Así que respondí, allí estaré. Y esa noche, entré por la puerta principal con el único regalo que mi madre, quien me enterró hacía 8 años, nunca vio venir. Si esta historia te hace hervir la sangre, o si alguna vez tu familia te ha dado la espalda solo porque elegiste tu propio camino, comenta desde la ciudad desde la que estás viendo la película y suscríbete ahora mismo, porque la siguiente parte es donde comienza el verdadero drama. Hace 8 años, salí por la puerta principal con una maleta bajo la lluvia torrencial de noviembre. Tenía 19 años y acababa de decirle a mi padre, Anthony Reed, que dejaba Northwestern para mudarme a California y fundar una startup de tecnología financiera. Explotó. Empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que golpeó el suelo, golpeó la mesa del comedor con ambas manos y gritó tan fuerte que toda la cuadra lo oyó. Desde esta noche, Mackenzie Reed está muerta. Para la familia Reed, muerta. ¿Me oyen? Mi madre, Joyce, no levantó la vista del plato. Simplemente apretó los labios y siguió moviendo los guisantes con el tenedor. Mi hermano menor, Drake, de 17 años y pegado al teléfono, incluso entonces, soltó una breve carcajada burlona y dijo, bien. Una persona menos robando el wifi. La tía Valerie, la hermana pequeña de papá y la verdadera jefa de Reed & Sons, se recostó en su silla, cruzó los brazos y dio el último golpe. No vuelvas arrastrándote cuando esa pequeña fantasía tuya te explote en la cara. Acabas de quemar todos los puentes hacia tu herencia. Me quedé allí, con el abrigo empapado a medio poner, esperando a que alguien dijera, espera, para. Sigue siendo nuestra hija, nuestra hermana, nuestra nieta. La habitación permaneció en silencio, salvo por la lluvia golpeando las ventanas. Entonces sentí un suave tirón en la manga. La abuela Eleanor me jaló al pasillo, alejándome de la mesa, me puso 5 billetes nuevos de $100 en la mano y me metió una pequeña nota doblada en el bolsillo del abrigo con su número de teléfono escrito con tinta azul. Me tomó la cara por un segundo, me miró fijamente a los ojos y susurró, haz que se traguen esas palabras, cariño. Esa fue la última frase que alguien en esa casa me dijo a la cara durante los siguientes 8 años. Tomé la línea roja al centro. Compré el billete de Amtrak más barato que encontré para el área de la bahía y subí al California Zephyr solo con la maleta, los $500 y un teléfono sin batería. 52 horas después, bajé en Mayville con $41 restantes. Los primeros 12 meses fueron pura supervivencia. Rebotaba entre sofás de amigos, dormía en lavanderías cuando me cansaba de ser bienvenido y tenía 3 trabajos a la vez. De 5 de la mañana a mediodía como barista, de mediodía a 6 de la tarde como DoorDash en una bicicleta prestada, de 8 de la noche a 2 de la mañana como limpiador de oficinas en el distrito financiero. Algunas semanas, la cena consistía en fideos instantáneos simples y agua del grifo 3 veces al día. Me duchaba en el gimnasio abierto las 24 horas con una prueba gratuita de 7 días que reiniciaba constantemente con diferentes correos electrónicos. Aprendí a codificar con computadoras gratuitas de la biblioteca porque no podía permitirme el wifi. Viví en una habitación de 180 pies con otras 5 personas durante 14 meses, durmiendo en un colchón que olía a comida vieja para llevar. Cuando se fue la calefacción en enero, dormí con todas las sudaderas con capucha que tenía. Había noches que me sentaba en la escalera de incendios a las 3 de la mañana mirando las luces de la ciudad, casi lista para comprar un billete de ida a casa y pedir perdón. Cada vez, sacaba la nota de la abuela Eleanor, volvía a leer su letra y volvía a casa para seguir programando. Creé la primera versión de la aplicación en una MacBook rota de 2015 que compré en Craigslist por $200, aprendiendo Swift y Python hasta que me visqueé. La lancé sin presupuesto de marketing y vi cómo llegaban los primeros usuarios poco a poco, luego cientos, luego miles.
Los inversores finalmente empezaron a llamar. Seguía sin decir ni una palabra en casa. Durante 8 años completos, la única voz de mi antigua vida era la de la abuela Eleanor, que llamaba una vez al mes desde un teléfono prepago desechable que guardaba escondido en su Biblia. Nunca me pidió dinero, nunca me sermoneó, nunca dijo, te lo dije. Simplemente escuchaba, me decía que estaba orgullosa y colgaba antes de que se acabaran los minutos. Eso era todo. Esa era toda la familia que me quedaba. Esa mañana, estaba mirando por la ventana la bahía de San Francisco cuando apareció el artículo de Forbes. Abrí el enlace por reflejo. Mi nombre figuraba en lo más alto de la lista de 30 menores de 30 en finanzas, en gruesas letras negras. El artículo me llamaba el desertor que construyó un imperio a base de rencor y código. Decía claro como el agua que la empresa que fundé con un portátil roto en una pensión abarrotada acababa de cerrar su última ronda con una valoración de exactamente 128 millones. Me dejé caer sobre el teléfono del sillón de cuero, aún brillante en mi mano, esperando la ola de triunfo que había imaginado durante años. No llegó nada. El apartamento estaba en silencio sepulcral, salvo el zumbido del frigorífico y el lejano sonido de una sirena de niebla. No había nadie a quien llamar, nadie a quien gritar, nadie a quien decir, mira, lo he conseguido. 8 años de silencio absoluto lo habían asegurado. Entonces la pantalla se iluminó de nuevo. Ni un inversor de capital riesgo, ni un periodista, un número que había borrado y recordaba palabra por palabra después de 8 años. Los leí hasta que las letras se desdibujaron. Mi pulso se enfrió. Un latido de estudio. Me sabía esa frase de memoria en el código familiar. Una discusión importante siempre había significado una cosa: alguien necesitaba dinero. Me levanté y caminé hacia la pared de cristal con vistas al agua. 9 meses antes, la abuela Eleanor me había llamado tarde en la noche desde su teléfono prepago. Su voz era suave, casi como una disculpa. Me dijo que Reed y Sons se habían expandido demasiado, que los tipos de interés se habían disparado y que los bancos ya no esperaban. Una deuda total de $14,2 millones, garantizada con todas las tiendas, la casa e incluso el plan de jubilación de papá. No me pidió que lo arreglara. Nunca lo haría. Simplemente dijo, pensé que merecía saberlo antes de que saliera en los periódicos. Esa misma noche, creé una LLC en Delaware, la integré en 2 sociedades holding más y empecé a comprar el periódico discretamente, con paciencia, una zanja a la vez. Para cuando el periodista de Forbes se sentó frente a mí en esta misma sala, preguntándome por mi historia de la pobreza a la riqueza, ya tenía todas las deudas, todos los pagarés, todos los avisos de impago. Nunca sospecharon que la compradora era la hija que habían enterrado. Miré las luces de la ciudad brillando en el agua y sentí un movimiento dentro de mi pecho, frío y definitivo. Abrí la aplicación de la aerolínea y reservé el último vuelo directo a Chicago que salía esa noche. Mientras se cargaba el billete, marqué el único número que nunca había bloqueado. La abuela Eleanor contestó al primer timbre. Es en directo, dije. Lo vi hace 1 hora, respondió, con el orgullo quebrado en su voz. Lo has conseguido, Mackenzie. Un instante de silencio. Tu madre también me acaba de invitar a la cena de Nochebuena. Por primera vez en años. Cerré los ojos. Ya voy. Exhaló lentamente. Ten cuidado con lo que entras por esa puerta, pequeña. He sido cuidadosa durante 9 meses, le dije. Esta noche, paré. Empaqué una bolsa de viaje, un vestido negro, tacones y la delgada carpeta de cuero que guardaba en la caja fuerte. NSFO. Cambié el alquiler por un Mercedes GL negro porque quería que lo vieran llegar. Mientras el avión se inclinaba hacia el este sobre la bahía, puse mi teléfono boca abajo y dejé que los últimos 8 años se asentaran como plomo en mi estómago. Aterrizamos en Oare justo después del atardecer. Apagué el modo avión. Un segundo mensaje de mamá apareció al instante como si hubiera estado rondando. ¡Qué ganas de verte! Tenemos mucho de qué ponernos al día. No respondí. Tomé las llaves del Mercedes, me deslicé detrás del volante y lo dirigí hacia los suburbios de los que una vez huí con una maleta y 500 pesos a mi nombre. Esta vez, no estaba huyendo. Esta vez, volvía a casa para cobrar. La víspera de Navidad, conduje por calles cubiertas de nieve hacia Oak Brook.
El Mercedes negro se deslizó sobre la nieve recién caída, con los faros cortando los copos arremolinados mientras giraba hacia el familiar callejón sin salida. La casa se alzaba frente a mí, envuelta en capa tras capa de luces LED blancas que la hacían parecer un escaparate de grandes almacenes que intentaba vender la idea de familia. A través del enorme ventanal delantero brillaba una piel Fraser de 15 toneladas, bañada en adornos dorados y carmesí, exactamente la misma paleta de colores que habían usado todos los años desde que tenía 12 años. Aparqué detrás del viejo Lexus de papá, apagué el motor y dejé que el silencio resonara un buen rato. Luego salí al frío. Mamá abrió la puerta de golpe antes de que llegara al último escalón. Joyce llevaba el vestido de terciopelo rojo que solo sacaba para Nochebuena. Perlas apretadas como una armadura. Me abrazó con fuerza, con un olor a Chanel número 5 y nervios. Mackenzie, estás aquí, canturreó, con la voz media octava más aguda de lo normal. Papá apareció justo detrás de ella con su blazer navideño, el pelo más ralo y la barriga más suave. Anthony le ofreció la clásica compresa en la espalda. 2 toques firmes. Sin contacto real. ¿Cuánto tiempo? Dijo, con la mirada fija en el Mercedes que brillaba bajo la farola. Drake entró del estudio con la sudadera con capucha a media cremallera, y el teléfono le iluminó la cara de azul. Levantó la mirada, me observó y levantó la barbilla con pereza. Hola, murmuró, y luego volvió directamente a lo que fuera más interesante en su pantalla. La tía Valerie estaba junto a la chimenea rugiente, con la copa de champán colgando de sus dedos impecables, lentejuelas negras que atrapaban cada llama. Recorrió mi abrigo con la mirada, mis botas se detuvieron en el Hermès Kelly que colgaba de mi brazo como si estuviera calculándole el precio mentalmente. Vaya, dijo arrastrando las palabras. Mira lo que ha traído el gato. Bonito bolso. Abrí la boca para responder cuando 2 brazos pequeños y fuertes me rodearon la cintura desde un lado. La abuela Eleanor me apretó contra el jabón de lavanda, vainilla y todo a salvo. Me agarró más de lo que permitía el decoro, luego se apartó lo justo para susurrarme al oído, lo has conseguido, chaval. Todo lo que decían que no se podía hacer. Me escocieron los ojos durante medio segundo. El vestíbulo se convirtió en un desfile de alegría forzada. Se llevaron los abrigos, se ofrecieron bebidas, los cumplidos se dispararon como balas. Papá me miró a través del arco que daba a la sala, contándome las novedades como un agente inmobiliario. Pisos de madera nuevos, lámpara de araña nueva, televisor nuevo de 75 pulgadas montado donde solían colgar las viejas fotos familiares. Seguimos con el ritual. Mamá me preguntó sobre el vuelo, el tiempo en California, si había probado el nuevo pan de masa madre en la misión. Papá quería saber si Silicon Valley seguía siendo una locura y si las acciones de Tesla realmente iban a la luna. Drake, sin levantar la vista, preguntó si la gente de tecnología trabajaba de verdad o solo jugaba al ping-pong todo el día. Valerie no dejaba de dar vueltas, soltando pullas disfrazadas de bromas. Debe ser genial que los inversores te tiren dinero. Y algunas chicas tienen toda la suerte, ¿no? Respondí educadamente, sonreí a la pregunta y observé cómo me observaban. Cada pregunta tenía una balanza. Cada risa se sopesaba con cuánto podría valer ahora. La abuela Eleanor se mantenía a mi alcance, llenándome el agua con gas cuando nadie se daba cuenta, deslizando su mano sobre la mía cada vez que la sonrisa de Valerie se volvía aguda. Nunca me hizo una sola pregunta delante de ellos. Ya sabía todas las respuestas. Finalmente, mamá aplaudió. La cena está lista. Pasamos al comedor formal. La mesa tenía capacidad para 14 personas, pero estaba preparada para 7. Platos con bordes dorados, copas de cristal, los mismos caminos de mesa rojos y dorados que habían estado en la familia desde los años 80. Mi tarjeta de lugar, con una caligrafía perfecta, estaba en el extremo opuesto a papá, el mismo asiento impotente que me habían asignado de adolescente. Ocupamos nuestras sillas. Apareció un camarero contratado con el primer plato. Ensalada de pera asada, nueces confitadas, reducción balsámica dispuesta como arte moderno. Las conversaciones se mantuvieron superficiales y seguras. Qué bonito se veía el vecindario este año. Qué perfecta estaba la nieve para las fotos. Como la tía Valerie había encontrado a la nueva decoradora más encantadora. Llegó el segundo plato.
Jamón glaseado con miel en lonchas finas. Puré de papas con ajo batido hasta las nubes. Verduras ceracosas con almendras fileteadas. El mismo menú que mamá había servido cada Navidad que yo pudiera recordar. Valerie dominaba la sala, quejándose de los problemas de la cadena de suministro y de la competencia desleal en línea que estaba destruyendo las tiendas físicas. Papá asintió solemnemente, rellenando las copas, asegurándose de que todos se mantuvieran tranquilos. Para cuando se llevaron los platos, la actuación había brillado. Se rieron demasiado de los chistes de los demás, se pasaron los panecillos con demasiada frecuencia, se aseguraron de que me sintiera bienvenido, extrañado, casi querido. Doblé mi servilleta, la puse junto a mi plato y esperé a que se levantara el telón para revelar la verdadera razón por la que estaba allí. Cuando la última loncha de jamón cayó sobre la mesa, mi padre dejó su copa de vino con un fuerte tintineo que arruinó la falsa alegría navideña. El camarero desapareció. La versión suave al piano de Oh Holy Night de repente sonó ridícula. Papá enderezó los hombros, juntó las manos como si estuviera a punto de hacer una presentación en la sala de juntas y me miró fijamente. Red Sons está al borde de perderlo todo. Empezó en voz baja y ensayó. La tía Valerie tomó la batuta sin perder el ritmo. Nos volvimos codiciosos después de la compañía. Todos gastaban. Abrimos 4 nuevas sucursales en 18 meses. Luego, las tasas de interés se duplicaron. Los costos de suministro se dispararon y los gigantes en línea aplastaron el tráfico peatonal. Los bancos emitieron avisos finales de incumplimiento el jueves pasado. Si se pierde un pago más, comienzan a embargar las tiendas, el inventario, esta casa, todo. Mamá soltó un soba en el momento justo, presionando su servilleta contra las comisuras de sus ojos secos. 42 años del nombre de tu abuelo, Anthony. 42 años de Red Sons en esos letreros, se fueron en un instante. Drake finalmente dejó su teléfono boca abajo, se estiró dramáticamente y le dedicó a la mesa su mejor cara de hermano preocupado. En realidad, es bastante sencillo. Necesitamos 2.8 millones para refinanciar los peores préstamos y en 6 meses. Después de eso, reestructuramos y estamos bien. No es para tanto. Porque pares de ojos se giraron hacia mí en perfecta sincronización. Papá se inclinó hacia adelante, suavizando la voz al tono que usaba cuando quería un favor del comité del club de campo. Lo has hecho increíblemente bien, Mackenzie. Todos estamos muy orgullosos de ti. La palabra orgulloso me golpeó como un ácido. Esta empresa sigue siendo tu derecho de nacimiento. Tu sangre construyó esas tiendas tanto como la de cualquiera. Valerie intervino. Dulce como el almíbar. No pedimos caridad. Recibirás acciones preferentes, pleno interés, las condiciones que quieras. Serás el héroe que salvó el legado familiar. Mamá se inclinó sobre la esquina de la mesa e intentó cubrir mi mano con la suya. Dejé que sus dedos descansaran allí sin moverme. Por favor, cariño, susurró, mientras las lágrimas brotaban mágicamente. Te hemos extrañado. Muchísimo. Esto podría curarlo todo. Podríamos volver a ser una familia de verdad. Drake se encogió de hombros. Ya me aburro. 2.8 ya ni siquiera es dinero real para ti, ¿verdad? Simplemente firma el cheque y todos seguimos adelante. La mano de la abuela Eleanor encontró la mía bajo el mantel de damisela. Sus finos dedos rodearon mi puño, cálidos, firmes, irrompibles. No habló. Nunca tuvo que hacerlo. Miré lentamente a mi alrededor. La calma calculada de papá. Las lágrimas de práctica de mamá. La sonrisa depredadora de Valerie. El derecho perezoso de Drake. 8 años de nada. 8 años de cumpleaños ignorados. Logros no reconocidos. Ninguna visita cuando estuve enferma. Ninguna felicitación al cerrar rondas. Ninguna llamada cuando mi nombre fue tendencia en TechCrunch. 8 años de estar muerta para ellos. Y ahora, el mismo día que Forbes me coronó, de repente volví a ser la novia. De repente, el legado importaba. De repente, la sangre era lo suficientemente espesa como para exigir millones. Papá intentó un último empujón, la voz cayendo a ese viejo registro autoritario que solía hacerme estremecer. Te pondremos en la junta. Votación de acciones, sociedad completa.
Lo que necesites para sentirte cómoda. Solo ayúdanos a mantener las puertas abiertas. Valeria asintió con entusiasmo. Mi abogado puede tener los papeles listos para mañana. No eres una parte real de la empresa, no solo una aplicación. Mamá apretó más fuerte, las uñas clavándose un poco. Esto podría arreglarlo todo, cariño. Todo el dolor. Todos juntos de nuevo como debería ser. Suavemente, deslicé mi mano de debajo de la suya, tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento y pausado. Toda la mesa contuvo la respiración. La abuela Eleanor apretó el agarre una vez, una silenciosa luz verde. Dejé el vaso con un suave clic y finalmente hablé. 2,8 millones, repetí, dejando la cifra flotando en el aire. Eso es lo que se necesita para mantener las luces encendidas. Los hombros de papá se relajaron un poco, el alivio ya se reflejaba en sus ojos. Me permití una leve y fría sonrisa. Curiosa sincronización. La temperatura ambiente pareció caer en picado. Todos los rostros se congelaron exactamente donde estaban. Dejé el tenedor, miré a la abuela una vez y pulsé un solo botón en mi teléfono. La puerta principal se abrió con una violenta ráfaga de viento ártico que hizo que las llamas de las velas se arquearan. La nieve estalló en el vestíbulo como una nube blanca. Pasos pesados y pausados cruzaron el mármol sin dudarlo. Sawyer Brooks entró en el comedor con un maletín de aluminio pulido todavía cubierto de polvo fresco. Su abrigo color carbón llevaba el intenso frío del invierno. Caminó directo a la mesa, colocó la maleta justo en el centro del mantel navideño arruinado, entre el candelabro de cristal y el jamón a medio comer, y abrió los cierres con 2 chasquidos metálicos. Buenas noches, dijo con voz fría y perfectamente serena. Me llamo Sawyer Brooks. Soy el abogado principal de Mackenzie Re. Su padre se levantó de golpe de la silla. ¿Quién demonios eres tú en mi casa? Sawyer ni siquiera lo miró. Simplemente empezó a sacar gruesos paquetes de documentos, alineándolos como si fueran armas en Irak. 9 meses atrás, cada dólar de la deuda pendiente de Red San, $14.200 en 7 líneas de crédito distintas, fue comprado y asignado a una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware. Esa sociedad es propiedad y está controlada al 100% por Mackenzie Reid. Deslizó el primer paquete hacia adelante. La portada gritaba «Cesión de pagarés y garantías reales» en negrita. Valerie se abalanzó y lo arrebató. «Esto es imposible. Nos habrían notificado». Sawyer interrumpió con voz neutra. Sacó un segundo paquete. Acuses de recibo de correo certificado al Consejo Corporativo registrados, 3 enmiendas a la Declaración de Financiamiento UCC presentadas ante la Secretaría de Estado de Illinois. Formularios de consentimiento del prestamista ejecutados de marzo a agosto. Cada notificación fue acusada de recibo y archivada. Continuó, imparable. Tercer paquete, pagarés originales, cada uno con nuevos endosos que decían, pagar a la orden de Red Acquisitions LLC sin recurso. Cuarto paquete, hipotecas registradas sobre las 11 tiendas minoristas, el almacén de distribución y esta residencia privada, cada escritura de fideicomiso enumerando al mismo nuevo acreedor. Quinto paquete. Garantías personales ejecutadas por Anthony Red, Joyce Red y Valerie Red, cada una ahora pagadera exclusivamente a la entidad de Delaware. La copa de vino de mamá se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. El vino tinto se derramó sobre la alfombra blanca como una herida reciente. Drake finalmente levantó la vista, boquiabierto. Tú compraste nuestra deuda. Sawyer pasó otra página. Red compró el 100%. Cada cláusula de incumplimiento, cada remedio. La cara de papá se puso morada. Golpeó la mesa con ambas palmas tan fuerte que los platos y cubiertos saltaron. Esto es chantaje. No, señor, respondió Sawyer casi con amabilidad. El chantaje es un delito. Esto es propiedad. Abrió la última carpeta, una sola hoja titulada Notificación de incumplimiento y aceleración de la deuda. A las 6:52 de la tarde de esta tarde, Red Sans está en incumplimiento sustancial de todas las líneas de crédito. La totalidad de los 14.200.000 pesos vence y es pagadera de inmediato. Las ventas de ejecución hipotecaria de todas las garantías se pueden programar mañana por la mañana.
Mamá puso los ojos en blanco. Se deslizó del lado de la silla, completamente inerte. Drake cayó de rodillas y la sujetó justo antes de que su cabeza cayera al suelo, acunándola mientras me miraba con horror. Valerie se puso de pie de un salto, la silla chirrió violentamente. «Tú planeaste esto», gritó, con la voz quebrada en algo salvaje. «Nos tendiste una trampa, malvada». Papá temblaba de rabia, con las venas hinchadas en las sienes. «No destruirás a esta familia. Ni esta noche. Nunca». Los dedos de la abuela Eleanor se apretaron alrededor de los míos bajo la mesa, cálidos, firmes, irrompibles. Sawyer cerró el maletín con un suave clic final y retrocedió. La habitación se congeló. Los únicos sonidos eran la respiración superficial de mamá en el suelo y el viento aullando afuera. Dejé que el silencio se alargara hasta volverse insoportable. Entonces hablé en voz baja, tranquila y perfectamente clara. «Ahora sabes quién tiene el futuro de Red & Sons». Mi padre golpeó la mesa de nuevo con tanta fuerza que los platos saltaron y los vasos de agua de cristal se cayeron en cadena. Uno rodó por el borde y explotó en la madera. Mamá seguía medio desplomada en el suelo, Drake acunándola por los hombros, Valerie gritando algo sobre demandas y policía. La lámpara de araña sobre nosotros tembló como si fuera a caerse. Esperé hasta que el ruido se convirtió en una costra y se rompió en una respiración entrecortada. Entonces metí la mano en mi abrigo, saqué una última carpeta delgada de cuero negro y la coloqué justo en el centro del mantel navideño arruinado, justo encima del maletín de aluminio cerrado de Sawyer. Sawyer dio un paso al frente, la abrió para ellos y retrocedió. Dentro había un cheque de caja por $350,000 estadounidenses, girado contra mi cuenta personal en el First Republic Bank. Y debajo, un acuerdo de 15 páginas titulado Liberación total y definitiva de todos los reclamos, intereses y derechos de herencia en Red & Sons, sus subsidiarias, activos y cualquier fideicomiso familiar. Hablé por segunda vez esa noche, con la voz perfectamente serena. Ese cheque es suyo en el instante en que la última firma sea presenciada y notariada. A cambio, Anthony, Joyce, Valerie y Drake Lane que liberan permanente e irrevocablemente todo reclamo presente y futuro sobre Red & Sons, sus bienes raíces, inventario, marcas registradas, cuentas bancarias y cualquier fideicomiso o patrimonio que pueda existir. Usted se va esta noche con $350,000. Suficiente para un modesto condominio, 2 autos usados y una vida tranquila en algún lugar lejos de Oakbrook. Te niegas, y las ventas de ejecución hipotecaria comienzan a las 9 de la mañana siguiente. Todo va al mejor postor. Tu decisión. La habitación quedó tan silenciosa que podía oír la nieve golpeando las ventanas. La abuela Eleanor me soltó la mano, se inclinó sobre la mesa. Cogió el pesado bolígrafo Montblanc, fue directo a la página de firmas de los testigos y escribió Eleanor Margaret Red en su hermosa cursiva antigua. Luego se quedó con el bolígrafo, lo dejó y le dio a la mesa la sonrisa más tranquila y radiante que jamás había visto en su rostro. Esa sonrisa los destruyó. Valerie agarró el bolígrafo después. Su mano cuidada tembló tan violentamente que la tinta se derramó en pequeños picos. Pasó las palabras Valerie y Red como si estuviera apuñalando el papel. Luego lanzó el bolígrafo por la mesa con tanta fuerza que rebotó en el plato de papá. Espero que cada dólar te queme. Drake lo siguió. Lágrimas de pura rabia corrieron por sus mejillas. Firmó Drake Anthony Red con furiosos cortes, murmurando, increíble y psicópata en voz baja todo el tiempo. Drake había ayudado a mamá a volver a su silla. Estaba pálida como un fantasma, con el rímel corrido en ríos negros. Se quedó mirando el cheque de caja como si fuera a desaparecer, luego a mí, luego a la línea de la firma. Su mano temblaba como una hoja al viento. Joyce Marie reapareció en la misma cursiva que una vez usó en mis permisos de la escuela primaria. Cuando terminó, dejó rodar el bolígrafo y hundió la cara en sus manos temblorosas. Papá permaneció de pie, inclinado sobre el documento como si pudiera intimidarlo para que desapareciera. Su pecho subía y bajaba en furiosas ráfagas. El reloj de pie en el pasillo comenzó a dar las 9:30. Se quedó mirando el bloque de la firma durante un minuto entero. El orgullo y el terror se reflejaban en cada línea de su rostro. Finalmente, arrebató el bolígrafo. El primer trazo rasgó el papel.
Presionó más fuerte, más lento, hasta que Anthony James Reed quedó grabado en la página con líneas gruesas y oscuras, la misma mano que una vez firmó mis cartas de rechazo de la universidad, diciéndome que me lo tomara en serio. Dejó caer el bolígrafo como si estuviera en llamas. Sawyer actuó de inmediato. Verificó cada firma, rubricó cada página en rojo, aplicó su sello notarial de Illinois y el sello en relieve a la página final de ejecución, luego deslizó el juego original ejecutado en un sobremanila nuevo y colocó copias certificadas encuadernadas frente a papá. El cheque de caja es válido y negociable esta noche, dijo. La deuda ha sido marcada como pagada y satisfecha en su totalidad a las 9:32 de la noche. Todos los procedimientos de ejecución hipotecaria están definitivamente terminados. Puede depositar los fondos de inmediato. Cerró todo, se metió el sobre bajo el brazo y se hizo a un lado. El comedor estaba en silencio, salvo por los sollozos entrecortados de mamá y el suave tintineo de la cera de las velas al enfriarse. Me levanté de la silla. La abuela Eleanor estaba conmigo, uniendo su brazo con el mío sin dudarlo. Los miré a cada uno por última vez. Papá miraba la mesa con los hombros hundidos. Valerie tenía las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Drake sostenía a mamá mientras lloraba sobre su sudadera empapada. El abrazo de la abuela era cálido, orgulloso, inquebrantable. Hablé una vez más en voz baja, con claridad, por última vez esa noche. ¡Feliz Navidad! Luego me di la vuelta y salí del comedor. La abuela Eleanor a mi lado, Sawyer 2 pasos detrás, cargando lo único que quedaba del imperio que una vez juraron que nunca tocaría. Mi nombre en cada línea que importaba. Ayudé a la abuela a subir al Mercedes mientras la nieve seguía cayendo. Sawyer cerró la puerta con cuidado, se dirigió al asiento del conductor y arrancó de la casa sin mirar atrás. Las luces navideñas se difuminaban en rayas rojas y doradas a través de la ventana trasera. La abuela Eleanor apoyó la cabeza en el asiento de cuero calefactado y exhaló un largo y silencioso suspiro. ¿Estás bien?, pregunté. Se acercó y me dio una palmadita en la mano. Mejor que en 40 años, cariño. Condujimos en silencio hasta el pequeño apartamento de 2 habitaciones que le había comprado 6 meses antes en el centro de Hinsdale. Había rechazado algo más grande. Tengo demasiados recuerdos de casas grandes, había dicho. Quiero paz ahora. Esa noche, se durmió en su sillón reclinable frente a la chimenea, envuelta en la manta de cachemira que le di. La besé en la frente y dejé a Sawyer esperándola abajo. Falleció 6 meses después como una exhalación lenta. La mansión Oakbrook se vendió en subasta por 4,9 millones, apenas lo suficiente para cubrir los préstamos restantes después de que liberara la hipoteca principal. Papá se mudó a un apartamento de 1 habitación en Beaton. Mamá pidió el divorcio 31 días después. Los papeles citaban diferencias irreconciliables. Tomó la mitad del cheque de caja y desapareció en un apartamento en Naples, Florida. Sin dirección de reenvío. La licencia de bienes raíces de Anne Valerie fue suspendida después de 3 quejas de ética de antiguos vendedores. Lo último que supe es que vendía bolsos en una tienda departamental en Chamberg, trabajando solo a comisión. Drake duró 3 semanas en un concesionario de coches antes de que lo despidieran por llegar tarde. Ahora conduce para Uber Eats con la misma sudadera negra que llevaba aquella Nochebuena, la que todavía estaba ligeramente manchada con el rímel de mamá. Red & Sons se convirtió en Red Financial Collective, bajo mi completa propiedad. Mantuve 3 tiendas insignia, renombré el resto y volví a la rentabilidad de la empresa en 9 meses. Los empleados que se quedaron consiguieron aumentos y acciones. Los que se habían burlado de mí años atrás encontraron nuevos trabajos rápidamente. La abuela Eleanor nunca me pidió un céntimo. Se pasaba el día leyendo, haciendo jardinería en su pequeño balcón y llamándome todos los domingos exactamente a las 4 de la tarde. Algunos domingos contaba historias de mi abuelo, que abrió la primera tienda con un préstamo de $5,000 en 1981. Otros domingos simplemente me escuchaba hablar de trabajo y me decía, «Estoy orgullosa de ti, Mackenzie». Todas las veces. La siguiente Navidad, la Nochebuena llegó suave y silenciosa. Volvió a nevar, pero esta vez con suavidad. Conduje hasta su apartamento con una pequeña piel fraser en el maletero y 2 tazas de chocolate casero con aguardiente de menta.
Me recibió en la puerta con un pijama rojo a cuadros y los calcetines de peluche que le había comprado el año anterior. Decoramos el arbolito con solo 12 adornos, uno por cada año que había estado fuera y uno extra por el de mi regreso. Nada de catering, nada de cuarteto de cuerda, solo el crepitar de la chimenea y Bing Crosby cantando en voz baja desde un viejo tocadiscos. Me entregó una cajita envuelta a medianoche. Dentro estaba la nota original que me había metido en el bolsillo del abrigo 8 años antes, la que tenía su número de teléfono en tinta azul, ahora plastificada y enmarcada. La familia de verdad, dijo, golpeando el cristal. Se queda cuando no te queda nada que dar. Sentí que me ardían los ojos por primera vez en años. Nos sentamos en el suelo frente a la chimenea, con la espalda apoyada en el sofá y las piernas estiradas como si volviéramos a tener 20 y 70 años. Las luces del árbol parpadeaban en rojo, verde y dorado. Afuera, el mundo era blanco y silencioso. Levanté mi taza por la única persona que nunca me declaró muerta. Chocó la suya contra la mía, por la nieta que les demostró a todos que estaban equivocados. Bebimos. El chocolate caliente era dulce y cálido. El fuego crepitaba. La nieve seguía cayendo. Y por primera vez en mi vida, la Navidad se sintió exactamente igual.